Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Continúa la presentación de argumentos en el segundo día de juicio político contra Donald Trump. Biden anuncia sanciones a los militares golpistas de Birmania. Siguen las deportaciones. Un juez extiende el bloqueo de la moratoria de deportaciones en Estados Unidos. Y crece la demanda de cirugías plásticas y botox durante la pandemia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington les saluda a Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Sigue adelante el segundo juicio político al expresidente Donald Trump con los argumentos de la acusación y la defensa sobre los hechos del 6 de enero y las presuntas responsabilidades del exmandatario. En el Capitolio está Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué han dicho hasta ahora las partes en este proceso? ¿Ya hablaron las dos? Jasmine, hasta ahora hablaron solamente los varios gestores de juicio político de la Cámara de Representantes, afirmando que el ataque al Capitolio fue predecible y previsible porque todo fue una provocación de Donald Trump desde el día de las elecciones, incluido con sus tweets y sus discusiones. Según los gestores, Donald Trump deliberadamente hizo declaraciones que alentaron a los manifestantes, afirmando sin pruebas que hubo fraude electoral y haciendo todo lo posible para revertir el resultado final de las elecciones, llegando a presionar también a funcionarios estatales. Todo esto, dijeron, causó los hechos del 6 de enero. El día les dijo que esto iba a suceder. Al final del día, básicamente, él dice, les dije que esto pasaría. Y luego agrega, recuerden este día para siempre, pero no como un día de desgracia, un día de horror y trauma, como el resto de nosotros lo recordamos, sino como un día de celebración, un día de conmemoración. Y si lo dejamos, será un día de continuación, un llamado a la acción y un grito de guerra para las próximas rondas de justicia insurreccional. La defensa y la acusación tienen 16 horas cada uno para presentar los argumentos y por ahora solo la acusación desde el mediodía presentó evidencias. La defensa aún no habló, pero podría hablar los próximos días y ya un senador republicano, Bill Cassidy, cambió su voto. Al principio, la semana pasada votó para anular el juicio y ayer votó sí sobre la constitucionalidad de este juicio. Se había establecido que esto es constitucional y la Constitución obviamente se convierte en está la Constitución y el país sobre el partido. Esto no predice mi voto ni nada más. Sí predice que escucharé estos argumentos como lo hice ayer, con la mente abierta. Mientras el proceso sigue adelante, Twitter anunció que Trump no tendrá más acceso permanentemente a la plataforma, al tiempo que algunos fiscales del estado de Georgia abrieron una investigación criminal sobre los tentativos de Trump de presionar al secretario de Estado de Georgia. Jacopo, gracias por toda esta información. Bien, y el segundo juicio político contra Donald Trump evidencia dos estrategias legales distintas, las cuales ya están siendo cuestionadas y analizadas por los juristas, legisladores y también por el pueblo estadounidense. Vamos ahora con Celia Mendoza. ¿Qué dicen los expertos sobre los argumentos tanto del equipo acusador como de la defensa en este juicio, Celia? Yasmín, realmente para los expertos ha sido difícil entender cuál es la estrategia que tiene la defensa, asegurando que no se ven preparados y listos para este juicio político. Al contrario, han resaltado la manera en que la Fiscalía de la Cámara de Representantes no solamente ha logrado presentar un argumento legal, pero también emocional en medio de este juicio. Tras ver la evidencia y escuchar los argumentos de apertura de la Fiscalía de la Cámara de Representantes. Senadores, el presidente fue acusado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 13 de enero por hacer eso.
y la defensa del expresidente Donald Trump. Pero al final del día, esto no es solo acerca de Donald Trump o de cualquier individuo. Se trata de nuestra Constitución y de abusar del poder de juicio político para obtener beneficios políticos. Jill Wine-Banks, abogada estadounidense que fue una de las fiscales durante el escándalo de Watergate y la primera mujer en servir como consejera general del ejército estadounidense bajo la presidencia de Jimmy Carter, habló con La Voz de América acerca de la estrategia legal de cada equipo. La defensa de Trump fue débil y tuvo menos mérito, mientras que la presentación de los demócratas fue poderosa. Se basó en hechos, se basó en la emoción, lo cual es muy sorprendente cuando se discute sobre constitucionalidad y derecho. Pero realmente demostraron por qué les importa a los estadounidenses que este juicio continúe. Algo con lo que no estuvo de acuerdo el senador republicano de Indiana, Mike Brown. Creo que cada lado hizo un trabajo decente. No creo que ninguno de los lados abrumó al otro. Sin embargo, para el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, las diferencias fueron claras. Si soy un jurado imparcial y una parte está haciendo un gran trabajo y el otro uno terrible en el tema en cuestión, como jurado imparcial, votaré por la parte que hizo un buen trabajo. Wine-Banks aseguró que es importante seguir los argumentos de la defensa y la fiscalía, pero indicó que de ser similar a lo que se vio en la apertura, no duda que podrían haber más republicanos que voten para encontrar culpable a Donald Trump. Te agradecemos, Celia, por aclararnos también un poco con todo lo que sucede en este juicio político histórico. Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el Departamento de Defensa. Allí el mandatario fijó su atención en la situación en Birmania y anunció varias medidas contra la junta militar que propició el golpe de Estado el 1 de febrero. Jorge Agobián, quien está en la Casa Blanca con todos los detalles de este anuncio. Adelante, Jorge. Yasmín, desde el Pentágono, el presidente Joe Biden anunció la creación también de un grupo de trabajo para destacar y analizar la estrategia hacia China desde el punto de vista diplomático, pero también desde el punto de vista comercial. Antes, desde la Casa Blanca, Biden habló sobre Birmania, dijo que estará imponiendo sanciones a funcionarios que están detrás de este golpe de Estado, pero estarán identificando durante esta semana a quiénes serán esas personas que Estados Unidos va a sancionar. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para evitar que los generales tengan acceso indebido a los $1.000 millones en fondos del gobierno birmano que se encuentran en Estados Unidos. Y hoy he aprobado una nueva orden ejecutiva que nos permite sancionar de inmediato a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses comerciales, así como a familiares cercanos. Por otro lado, desde la sala de prensa de la Casa Blanca, la secretaria de prensa fue cuestionada sobre el tema migratorio. Le preguntaron qué iba a pasar con los migrantes que llegan a la frontera. Esta fue la respuesta de la secretaria de prensa. Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato. Tomará tiempo implementarlos. Ha habido circunstancias increíblemente estrechas y limitadas en las que individuos han entrado al país esperando su audiencia, pero la gran mayoría han sido rechazados. Y entonces, este no es el momento de venir. Necesitamos tiempo para implementar y que nuestros socios implementen un proceso integral y un sistema que permitan el procesamiento en la frontera de solicitantes de asilo, pero también proporcionar un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que están en Estados Unidos. Legisladores tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en el Partido Republicano, han dicho que la estrategia del gobierno de Biden sobre la frontera sur es un caos y que generará una crisis mayor en la frontera sur. Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional comienza a delinear cuáles serán esos lineamientos para las personas que llegan a la frontera a pedir asilo. Yasmín. Jorge, gracias. Y ahora pasamos a otra información. Por 14 días más, un juez de Texas extendió el bloqueo de la moratoria de deportaciones que el presidente Biden ordenó el 20 de enero. La Casa Blanca busca modificar la normativa respecto a quienes deberían ser deportados. Laura Sepúlveda conversó con una abogada de inmigración y nos explica.
El juez de distrito Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos. Quiere decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, ICE va a poder continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas. Estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron sujetos. Por su parte, la administración, que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes, sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estará en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales. Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes, podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pronto podrán sugerir las directrices para una reapertura segura de las escuelas en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que estas instituciones han sido consultadas con la Federación Estadounidense de Maestros, que solicita incluir a los maestros en esta lista de personal de primera línea. Vamos con José Pernalete, quien desde Miami nos tiene toda la información. José, ¿están los maestros de acuerdo con la reapertura? Así es, Yasmín, totalmente de acuerdo. Son dos vectores que intervienen en esta decisión tan esperada. Una de estas es, sin duda, que sean incluidos en el cronograma de vacunación lo más pronto posible para que toda la comunidad educativa esté inmunizada. El otro vector, que es también muy preocupante, es el bajo rendimiento que han mostrado gran parte de los estudiantes en el sistema de educación a distancia, que es lo que ha dominado la enseñanza durante la pandemia. Veamos. La reapertura de escuelas en Estados Unidos es un desafío que involucra a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, además de los maestros y trabajadores de la educación. Las directrices para este siguiente paso podrían incluir la vacunación de todo el personal en las escuelas, disposición de pruebas de detección de coronavirus semanalmente a la comunidad educativa, mayor ventilación de las aulas, menor ocupación de alumnos, entre otros. Los CDC también insisten en la importancia del uso de la mascarilla como barrera para reducir el contagio. Las investigaciones que han demostrado que las infecciones y muertes por COVID-19 han disminuido cuando se implementaron políticas que requieren que todos usen máscara. Entonces, con los casos, las hospitalizaciones y las muertes aún muy altas, ahora no es el momento de hacer retroceder los requisitos de las mascarillas. El estudio de los CDC demostró que el uso de una mascarilla quirúrgica ajustada o una mascarilla convencional sumada a una de tela puede reducir el contagio hasta en un 66.5%. Los investigadores utilizaron experimentos en el laboratorio, no en el mundo real, para evaluar diferentes estrategias para mejorar el ajuste y las máscaras, los impactos de la capacidad de la masa para bloquear las partículas en aerosol emitidas durante tos simulada, así como para reducir la exposición a partículas de aerosol emitidas durante respiración simulada. Recordemos que en Estados Unidos está en vigencia una orden federal para el cumplimiento de llevar mascarillas en todas las instalaciones de transporte público. Quien no cumpla de manera reiterada esta instrucción puede ser levantado en su contra cargos penales. Yasmín. Seguiremos monitoreando este tema, José. Gracias por la información. La pandemia ha obligado al mundo a comunicarse de forma virtual y aunque eso ha traído muchas ventajas, para algunos la larga exposición frente a una pantalla ha resultado ser un golpe a la autoestima. Adriana Arévalo nos informa que por eso los procedimientos de belleza facial ahora están en alta demanda. No hay mucho que se pueda hacer. Las videollamadas no dan oportunidades de ocultar ojeras, manchas faciales o los signos normales de la edad.
aunque siempre existe la opción de apagar la cámara. En ambientes profesionales resulta incómodo e inapropiado no dar la cara. Así que sin más remedio, nuestros defectos quedan al descubierto. Debido a que estamos haciendo muchas reuniones virtuales y reuniones de Zoom, las personas se ven a sí mismas todos los días y son más críticas con ellas mismas. En momentos de crisis o incertidumbre económica, los procedimientos estéticos no son prioritarios, pero en este caso las cosas son diferentes. Alrededor del mundo, los especialistas en cirugía plástica reportan cifras inusuales. Hemos estado haciendo mucho aumento de labios, mucho aumento de mentón, muchas mejillas, especialmente debajo de los ojos. Ya sabes, usando máscaras, ahora el foco principal son los ojos. Mucho botox, muchos rellenos y ese tipo de cosas. Beller afirma que antes de la pandemia realizaban en promedio 5 procedimientos diarios. Hoy se hacen 10 cada día. Lo que algunos llaman el fenómeno estético del Zoom es, según los expertos, un salvavidas económico, y no solo para los especialistas que realizan los tratamientos, sino también para sus proveedores y otras empresas que no contaban con que la pandemia les traería una oleada de clientes nuevos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Primero fueron las mascarillas y fármacos, ahora son las vacunas. En varios países de la región, la ciberdelincuencia está aprovechando la pandemia para engañar a la población. Las autoridades ya están tomando medidas, como nos cuenta Fabiola Chambi. La llegada de las vacunas a la región despierta la esperanza, pero también ofertas fraudulentas en Internet que muchas personas están aprovechando en su desesperación por recibir una dosis lo antes posible. Tanto así que Interpol emitió una alerta mundial para que los 194 países miembros estén vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra el COVID-19, tanto de forma física como en línea. En Bolivia, las autoridades advirtieron que se propagan cuentas falsas ofertando la vacuna rusa Sputnik V. Hemos solicitado de urgencia la intervención de la policía boliviana a objeto de que a través de la unidad de cibercrimen que ellos tienen, se pueda dar con estas personas inescrupulosas y sancionar como corresponde. El abogado peruano Eric Iriarte, experto en políticas y marco regulatorio de la sociedad de información, en entrevista con La Voz de América, se refiere al modus operandi de estos ciberdelincuentes. Normalmente el emisor no va a estar de manera local, sino de una manera global, y te va a pedir que transfieras dinero, alguna cuenta, algún tipo de cosas. O estamos frente a casos de estafa donde, aprovechándose de la necesidad de la gente, pues les hacen creer de que sí les van a mandar. En el peor de los casos, no se quedan con el dinero y no envían nada. Esta situación se replica en varios países y expertos opinan que el mercado negro de las vacunas podría ser uno de los negocios ilegales de mayor crecimiento en 2021. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La pandemia del coronavirus tendrá consecuencias en la salud de las personas, como la desnutrición o el sobrepeso. Así lo indica el estudio de nutrición en línea más grande del mundo. Alonso Castillo nos tiene los pormenores. Desde el 2009, el estudio Nutrinet Santé recopila datos de cientos de miles de personas para analizar factores que influyen en los hábitos alimentarios. Para la doctora Mathilde Touvier, la investigadora principal del estudio, hay que concientizar a la población sobre la relación entre salud y nutrición. Sabemos que la nutrición y la dieta en general es uno de los principales factores de riesgo modificables de mortalidad, pero también de un amplio abanico de enfermedades crónicas. Los factores económicos, sociales y culturales influyen sustancialmente en los patrones nutricionales. En América Latina, los problemas alimenticios podrían agravarse. Puede conducir a la desnutrición, insuficientes vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas y fibras. Según UNICEF, más de 141 millones de niños y adolescentes estuvieron fuera de la escuela y para muchos de ellos, la alimentación escolar era la única comida que tenían al día. Y paralelamente, las tasas de obesidad se agravarán, ya que el confinamiento en muchos casos ha propiciado el descontrol alimenticio, subrayó Touvier. No comemos suficientes frutas y verduras, demasiada sal, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados. Fortalecer políticas públicas que aseguren el acceso de la población a una nutrición equilibrada será fundamental para enfrentar la emergencia alimenticia que podría desarrollarse en la región a causa de la pandemia, concluyó la académica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La oposición venezolana está dispuesta a pagar el monto correspondiente para garantizar la vacunación contra el coronavirus en Venezuela a través del mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Adriana Núñez Rabascal tiene la información desde Caracas. Venezuela debe pagar casi 18 millones de dólares para acceder al fondo de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, conocido como COVAX, y a pesar de que el plazo para entregar la primera cuota venció el martes, el sector opositor encabezado por Juan Guaidó señala que quienes llevan adelante este programa le han manifestado que podría haber flexibilidad en las fechas, dada la crisis que atraviesa el país. Ese mecanismo le garantiza a Venezuela el acceso de 12 millones de dosis, es decir, 6 millones de venezolanos en una primera tanda para tener 20% de la población vacunada. La oposición dice estar buscando los recursos económicos para garantizar la vacunación, siempre y cuando el plan de inmunización sea coordinado por agencias internacionales y la comunidad médica venezolana. Y eso permite garantizar que no haya politización, eso permite garantizar que no haya desvío. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana llegarán a Venezuela 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para comenzar a ser aplicadas en abril, pues advierte que no tiene acceso a los fondos de la nación en el extranjero. Nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar la vacuna de Venezuela se los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Tres años consecutivos de contracción económica en Nicaragua han limitado el acceso de muchos de sus ciudadanos a los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández nos informa que las condiciones salariales no han mejorado y casi 500,000 de personas han quedado desempleadas. María visita una vez por semana el mercado Roberto Güembes para comprar algunos alimentos. Cuenta que los ingresos de su familia no le permiten adquirir todos los productos de la canasta básica, la cual supera los $400. Comemos solo lo poco que hayamos barato, ya sea tomate con huevitos. No pasó del huevo yo y los frijoles, carne no ni pollo. 2020 fue el tercer año de recesión económica en Nicaragua, razón por la que los salarios no han mejorado. En promedio el salario mínimo es de $200, el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana. Lo poco que se agarra, con eso sobrevivimos. El economista Eduardo Solórzano explica que la situación que enfrenta Nicaragua se debe a los casi 3 años de conflicto sociopolítico, el cual ha provocado casi 500,000 de desempleos. En la economía de Nicaragua, lamentablemente cada vez se pierden más puestos de trabajo formales, que son los que generan realmente estabilidad social. Lo que tenemos que hacer aquí es generar empleo, generar gente que tenga más ingresos y generar empleos productivos y no salario de mendigo. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega se muestra optimista y asegura que en 2021 el país recuperará la estabilidad económica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Esta semana los pandas gemelos en un zoológico belga descubrieron el placer de jugar por primera vez en la nieve, cuando el clima helado barrió gran parte del norte de Europa. Bao Di y Bao Mi no se salvaron de dar unos cuantos pasos en falso, pero ese no fue inconveniente, pues siempre estuvieron bajo la vista de su madre, quien los acompañó durante su salida diaria. Así nos despedimos por hoy, pero mañana nos vemos con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.